En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestro libro de Esdras en el capítulo 5, versículo 1. Dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaban a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre de Dios de Israel que velaba sobre ellos. Entonces se alzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar el templo de Dios que está en Jerusalén, y los profetas de Dios los ayudaban. Y en aquel tiempo Tatenai, que era el gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y sus consejeros se dirigían a ellos y les dijeron, ¿quién les ha autorizado a construir este templo y a reforzar esta muralla? ¿Cómo se llaman los hombres responsables de esta edificación? Pero la mirada de su Dios protegía a los ancianos de Judá, de modo que no se les molestó mientras la información llegaba a Darío y se recibía su decisión al respecto. Darío es el rey persa. Bueno, pues lo que dicen es que van con Darío y Darío dice, vamos a investigar qué fue lo que sucedió y por qué ellos están construyendo este templo en Jerusalén. Y Darío investiga y entonces se dan cuenta que Nabucodonosor, cuando tomó de reos al pueblo hebreo, destruyó el templo de Jerusalén y se los llevó a Babilonia. Y después, en el primer año del rey Ciro, él recibe una visión de Dios, una señal de Dios y decide restituir al pueblo hebreo a su tierra, es decir, les dice los que sean de ustedes de allá y practiquen y adoren a ese Dios, son libres para regresar. Y no nada más eso, les voy a ayudar a construir su templo y devuelven muchas de las cosas que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había llevado cuando los deportó a Babilonia a los hebreos. Y eso es lo que transcurre. Se investiga y encuentra los escritos el rey Darío y entonces dice él, todo bien, que continúen haciéndolo. Y lo siguen haciendo, ¿verdad? Todos los hombres desterrados de Israel que regresan, hacen la reconstrucción del templo de Jerusalén. En el libro de Proverbios capítulo 15 dice, respuesta amable aplaca la cólera, pero la palabra dura enciende la ira. Lengua de sabios destila saber, y boca de necios resuma estupidez. El libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 20 dice, cuando cesó el alboroto, Pablo se hizo llamar a los discípulos, los animó y se despidió de ellos y partió camino de Macedonia. Y luego en el versículo 27 dice que el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, hablaba a los discípulos y su discurso se prolongó hasta medianoche. Siempre, primer día de la semana, recuerdan que esto es la Eucaristía, lo que celebramos los católicos. Primero el domingo, en el Dominus del Día del Señor y en la fracción del pan. Pablo hace los mismos gestos, tomar el pan, tomarlo primero, bendecirlo, partirlo y dárselo. Mismo gesto que ustedes van ahora a misa, es el mismo gesto que hace el sacerdote. Por 2000 años, ¿quién lo instituyó? Jesucristo. ¿Cuándo lo instituyó? La última cena, un día antes de padecer, un día antes de morir. Y así sucesivamente sus apóstoles lo repiten y lo repiten y lo repiten. Jesús lo repitió una vez, no, lo repitió muchísimas veces, la multiplicación de los panes. Después de que resucita los caminantes de Maús, en la despedida que tiene en el Evangelio de San Juan, Jesús constantemente repite este rito y ellos lo recuerdan y lo repiten. Y poco a poco la iglesia va descubriendo este misterio de que es su cuerpo y es su sangre, ¿verdad? Es su cuerpo y es su sangre. Cuando leen la palabra de Dios, cuando en el libro de San Juan capítulo 6, ¿verdad?
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día, ¿verdad? Entonces, todas estas palabras empiezan a tener sentido en toda la comunidad, ¿verdad? Es un proceso larguísimo que le toma a la iglesia poder comprender que cuando vamos a misa nosotros es para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Esa es la diferencia de un católico con todos los demás grupos religiosos y religiones que hay. Nosotros tenemos a un Jesús vivo, no nada más en la palabra, en la fracción del pan, está con nosotros y nadie nos lo puede quitar. Bueno, pues aquí dice que en esta prolongación del discurso había un joven que se llamaba Eutico, y estaba en la parte de arriba y se durmió y se cayó y se murió. Y entonces bajó Pablo, se echó sobre él y abrazándolo lo dijo, no se preocupen que su alma está en él. Subió, partió el pan, lo comió y siguió hablando luego tiempo hasta el amanecer, hasta que se marchó. Y trajeron al joven y se consolaron muchísimo. Y así es la vida de Pablo, ¿verdad? Es extraordinario las formas en que Pablo se dirige de una comunidad, tiene una energía este hombre, pero nos podemos imaginar al Papa San Juan Pablo II, la energía que tenía de subirse a un avión y volar cientos de millas, llegar a ese lugar, convivir con las personas, ir al hospital, reunirse con los jóvenes, ir a la cárcel, reunirse con políticos, celebrar la Eucaristía, miles de personas tomando su energía, él dando la energía del Espíritu Santo. Ese es un desgaste eterno, enorme. Por eso el Papa Juan Pablo II quedó tan minado de su salud, pero nunca ha habido en la historia de la Iglesia Católica un hombre que se desplazara a todos los rincones, por así decir, de la tierra, ¿verdad? Y a dónde nos podemos remitir, pues podemos ver a Pablo, ¿verdad? La imagen de Pablo, de este hombre incansable, las circunstancias muy diferentes, ¿verdad? Pablo evangelizando, topándose con la rudeza, con la apatía, con la idolatría de tantos hombres, con la competencia de tantos hombres, en lugares que nunca habían escuchado hablar de Jesucristo. San Juan Pablo II, con una iglesia fuertísima en los años en que San Juan Pablo II emerge a ser papa en los 70s, principios de los 70s, y realmente esto lo prolonga. Yo creo que fueron 20 años de fortaleza, que él muere creo que en el 2000, a mediados del 2000, de este siglo XXI, 2005, más o menos él muere. Ya está desquebrajada su salud, pero yo creo que 20 años es un hombre fuertísimo. Viaja de un lado, y saben ustedes que el desgaste de viajar es tremendo para ellos. Bueno, pues lo importante de este mensaje de la Sagrada Escritura es que la fe requiere tener coraje. No es fácil sostenerse. ¿Verdad? Recordemos, aquí dice la reflexión de la Biblia que estamos leyendo, que los exilados que regresan a Jerusalén están en un proyecto grandísimo. Imagínense en aquellos entonces reconstruir un templo tan hermoso como fue el que construyó Salomón. Y deberían de haberse sentido desalentados. Y dice que los ancianos no estaban felices. Dice que estaban viendo a Dios de lo que estaban haciendo. Es un lugar de material, ¿qué tiene que ver eso? Ahora cómo vivimos, ¿verdad? No estoy diciendo que el centro estamos situándonos hace 2000 años. ¿Saben una cosa que ha sido muy difícil para
para las generaciones pasadas y yo y las anteriores, es que nos estamos enfrentando a unas generaciones que, que no tienen amor a la historia. ¿Sabe por qué digo que no tienen amor? Porque la pasan criticándola y destruyéndola. Y se están trayendo a todos los hombres y mujeres que vivieron en aquellos entonces y lo están poniendo en la silla de los acusados para destruirlos, porque fueron muy malos, como si ellos, estas generaciones, fueran tan buenos. Es muy duro esta crítica que hay contra la historia de cómo se van formando los pueblos. Obviamente no hay ningún hombre ni mujer que sean perfectos, pero ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a hacer un juicio de una persona que vivió hace 1500 años, 2000 años, 800 años, 700 años, 400 años, 200 años, 100 años? Todo hemos evolucionado y vemos las cosas diferentes. Entonces realmente lo que vemos es en el pueblo hebreo un gran amor a sus tradiciones, a su cultura. Yo las admiro cada vez más que leo la palabra de Dios, le tengo más respeto al pueblo hebreo. Y eso nos lo transmitieron a nosotros los católicos y nosotros los latinos también. Entonces este es un reto para nosotros vivir en un país que no es de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y que tenemos el deber de preservar la historia de nuestra vida. Dice que un pueblo que no tiene memoria, pues no sirve para nada. Entonces es fundamental que nosotros sigamos recordando quiénes somos, no qué hacemos, no el templo en sí, sino lo que está atrás del templo. La fe de estos hombres, ¿para qué? Para que mucha gente acuda al templo a adorar al verdadero Dios por quien se vive. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.